Hola, buenos días. Buenos días. Ahora ya estamos empezando a las 11 de la mañana y nos da mucho gusto porque la verdad es que está un poquito más fresco porque ya a las 12:30 estaba con mucho calor, entonces ya estamos empezando pues temprano. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los que estamos aquí y de los que nos miran en las redes. Estamos agradecidos con nuestro Señor porque nos permite hablar de su palabra y no solamente exponer su palabra, sino también ser edificados y ser aconsejados y recibir el poder para vivir en el Espíritu. Hoy vamos a hablar específicamente de que nosotros somos espíritu, somos básicamente espíritu, aunque estamos en este cuerpo, realmente cuando el Señor nos creó a su imagen y conforme a su semejanza, Él es espíritu, dice Juan 4:24, que Dios es espíritu, ¿sí? Y si nos remontamos un poquito a Génesis 1:26, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Que todo estaba desordenado y vacío y que en las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero que el Señor se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios. Y entonces empezando desde Génesis 1:26 hasta Apocalipsis, el Señor quiere que tengamos conciencia de que somos espíritu. Y al ser espíritu nos comunicamos con el Espíritu, con Dios, ¿sí? Nosotros, aunque tenemos como les digo, este cuerpo y un alma, donde están las emociones, los sentimientos, realmente la fe es depositada en el Espíritu, porque el Espíritu Santo dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé, ¿sí? Que dice, teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que ahora nosotros vivamos en el Espíritu, por el Espíritu, ¿sí? Y que andemos en el Espíritu siempre. Y no es gravoso. Andar en el Espíritu no es gravoso, no es algo que digamos, ay, qué difícil andar en el Espíritu, no. O sea, realmente cuando nosotros empezamos a caminar en el Espíritu, es un deleite caminar en el Espíritu, ya se nos hace pues una forma de vivir, una forma de existir, de ser, de hacer, es en el Espíritu, amén. Y bueno, una introducción para preparar nuestros corazones precisamente en el Espíritu, para recibir la palabra, para llevarnos en alabanza, en adoración por el Espíritu de la alabanza que ha sido depositado en cada uno de nosotros y bueno, en mire como ese llamado que Dios le ha hecho a la alabanza. Sé que recibimos a Mire, en el nombre de Jesús, la bendecimos y pues vamos a adorar, vamos a cantarle a nuestro Dios por su gran amor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por un domingo más que nos permite estar aquí adorando a nuestro Señor. Y dice el Salmo 45, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Cuando tú dispones tu corazón y vienes aquí cada domingo, te puedes conectar y te dicen, oye, ¿tú por qué adoras a Dios? Pues dile, mira, el Salmo 45 dice, dirijo al Rey mi canto. Cuando tú te preparas en tu corazón, no nada más a cantar, sino a dirigir al Señor tu canto. Y dice el verso, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Amén. Y bueno, así es en nuestro corazón está el dirigir al Señor nuestro canto y decirle, Señor, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Gracias porque toda gracia se ha derramado sobre ti. Y en esta mañana vamos a darle gracias al Señor porque a pesar de que nuestro orgullo nos sacó del jardín del Edén, Jesús hizo el perfecto sacrificio para volvernos a Él. Y sabemos que cuando estamos en su presencia, estamos adorando al Señor, estamos dirigiendo a Él nuestro canto, estamos dirigiendo a Él nuestra alabanza.
y vamos a, como dice este salmo, vamos a adorarlo, vamos a dirigir a Él nuestra alabanza. Así que te invito en esta mañana a que dispongas tu corazón a adorar al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Padre, te damos muchas gracias por la vida que nos das, por la esperanza que tenemos en ti, porque tu presencia, tu sangre, en ti tenemos perdón de pecados y nos has traído de nuevo al jardín de tu presencia a disfrutar de tu amor. Gracias, Señor, por este momento en nuestras vidas. Estamos agradecidos y queremos entonar nuestro canto a ti, que nuestros pensamientos, que nuestro corazón estén completamente enfocados en adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar en esta mañana con este canto y te pido que me acompañes. Vamos a empezar. Amén. Vamos a adorar a nuestro Señor y Rey, a nuestro amado Salvador. Amén. Se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Señor, queremos conocerte, Padre. Queremos estar contigo, Padre. Reconocer tu majestad y tu autoridad, Señor. Tu misericordia, Padre. Mi orgullo me sacó del jardín y su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Amado Dios, el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua,
bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua. Yeshua, tú eres nuestro amado, el más bello entre millares y millares, Señor. Y queremos cantarte en esta mañana y decirte que en medio de toda situación, Señor, nosotros podemos saber que Jesucristo basta, que Él es más que suficiente, que tu palabra dice que tú eres Jesús, aquel que lo llena todo en todo, Señor. Que nos dejemos llenar de tu presencia y que tu presencia, Señor, inunde nuestras vidas. De tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Gracias, Señor, porque solo tú puedes saciar nuestras vidas, solo tú puedes saciar nuestros corazones, Señor. Tú eres Rey y Señor de nuestras vidas, Padre, mi Dios. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos me recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo Él recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, y esperanza es fiel, y en su amor confiamos y descanso en él. Amén. Descanso a nuestro Señor. Vamos a prepararnos para recibir la palabra a través de la vida de la pastora Rosy. Amén. Bueno, muy felices. Estamos aquí para declarar la palabra de nuestro Señor. Es la de Él. Amén. Que también es la de nosotros. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Digan, yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Amén, aleluya. ¿Sí? Bueno, dice la palabra de Dios que el Señor es espíritu. ¿Por qué Jesús tenía que especificar, declarar que Dios era espíritu? ¿Acaso su pueblo no sabía que el Señor es espíritu? Porque Él tenía que decir en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario adorarle. Realmente esto sorprendió mi corazón ahora que lo reflexioné, porque bueno, ya cuando el Señor Jesucristo vino, ya el Señor tenía mucho tiempo anunciando quién era Él, ¿no? Que cómo era Él. Y cuando el Señor viene y establece esto, Él da a entender que, pues que ellos todavía no habían comprendido que el Señor es espíritu, ¿sí? Y que fuimos formados a su imagen y semejanza, creados a su imagen y conforme a su semejanza. Y Él lo tenía que establecer, ¿sí? Y lo establece también el apóstol Pablo, el apóstol Juan. Lo hacen muy específico. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos que andemos en el Espíritu. Bueno, el apóstol Pablo, en todas sus cartas habla acerca de esto, pero hay en una muy especial donde él habla acerca de que andemos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu y seamos espíritus santos, ¿sí? Vamos a ver esto, cómo es que el Señor así lo dice. Bueno, primeramente establecemos que así fue como nos hizo el Señor espíritu, ¿sí? Porque Él es espíritu y esa fue la imagen y esa fue la semejanza que el Señor nos dio. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:6, dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, ¿sí? Entonces vamos a conjuntar esto, ¿sí? Dios es espíritu y sus palabras son, ¿qué? Espíritu, ¿sí? Dios es espíritu y sus palabras son espíritu, de acuerdo a Juan 6:6, ¿sí? Dice, y hablaba mucho el Señor Jesucristo acerca del espíritu que había de venir. En Juan 16:13, el Señor dice, cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. En Juan 14:17 el Señor lo dice muy, muy específicamente, y quise mencionar esta palabra para que nosotros nos situemos en esa verdad, que las palabras de Jesús son espíritu y son vida, las palabras de Dios son espíritu y son vida, ¿sí? O sea, la palabra del Señor es espíritu, tiene vida. Entonces nosotros tenemos que ser espíritu. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Nosotros no podemos tomar la palabra del espíritu y aplicarla de una forma carnal, porque no va a haber un resultado, ¿sí? El Señor conoce los corazones. Entonces,
Para esto vamos a leer 1 Corintios 2, 10 al 13. ¿Qué tan importante es esto? Que a veces parece que lo tenemos como ya, sí, Dios es espíritu. Y luego nosotros estamos pensando en cosas que no son del espíritu, ¿no? Pues ahí es donde nos encontramos que, ¿qué está pasando aquí? 1 Corintios 2, ¿sí? Del 10 al 13. Amén. Dice así. Vamos a leer desde el 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mucha atención en esto. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué dice? ¿Por quién nos viene la revelación? Por el Espíritu. ¿A dónde? A nuestro espíritu. Al espíritu de nuestra mente. Amén. Ahí es donde el Señor tiene comunión con nosotros y nosotros con Él. ¿Sí? Y fíjense algo muy importante en el 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Por eso es que el Señor nos dice solamente a los espirituales, a los que son espíritu vivo, el Padre puede hablar. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí en el 14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Los espirituales tenemos la mente de Cristo. Los espirituales tenemos la mente de Cristo Jesús nuestro Señor. Y pensamos en las cosas del Espíritu. Y andamos en las cosas del Espíritu. Y caminamos en las cosas del Espíritu. Amén. Del Espíritu de Dios. Por eso es que Jesús decía, mis palabras son espíritu y son vida. Y Dios es espíritu. Y Él quiere que los adoradores, los verdaderos, le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros nos identificamos cada mañana, cuando tú te veas al espejo, y yo soy un espíritu viviente. Amén. Yo tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Dios. Yo pienso como Dios. Y camino en mi caminar con Cristo como el Señor. Amén. Porque dice la palabra de Dios que así como es el pensamiento del hombre, así es el hombre.
Nuestros pensamientos son tan importantes. Acuérdense que Dios es omnisciente. Él lee todo lo que pensamos, escucha todo lo que estamos pensando. El Señor lo escucha, ¿sí? Por eso es que solamente Él nos responde cuando pensamos bien, ¿sí? ¿Cómo podemos comprobar que realmente Dios escucha los pensamientos? A ver, ¿cómo lo vamos a comprobar? Dice la palabra, que Abraham llamó las cosas que no eran como si fueran. Dice que Abraham, en Romanos 4:17, dice que él llamó las cosas a la existencia. Que él creyó, y llamó a los muertos vivos. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! ¿Y por qué? Bueno, pues yo fui a investigar y me fui a Hebreos 11:19. Porque dije, ¿cómo va a ver Abraham? Abraham llamó a los muertos, los llamó vivos, ¿no? Y entonces dije, vamos a Hebreos 11. Todo lo que hizo Abraham, Abraham es el padre de la fe. Qué fuerte que aquí el Señor nos dice, en el 19, dice así: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿De quién está hablando? Está hablando de Isaac. Entonces el 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pongan atención en el 19, pensando. ¿Qué fue lo que pensó Abraham? No lo dijo. Dice aquí la palabra que lo pensó. ¿Y quién oyó el pensamiento de Abraham? Dios, porque Él es omnisciente. Dice, pensando. Abraham pensó, Dios es poderoso para levantar a mi hijo de entre los muertos. Sí, se lo voy a ofrecer. Pero Él ya me había dado una promesa, que en Isaac me sería llamada descendencia. Ahora mi padre me dice que se lo entregue y que suba al monte Moriah y que le entregue a Isaac. ¿Sí? Sí. Lo voy a hacer, porque yo ya tengo una promesa. Y en esa promesa yo sé que mi Dios es poderoso para levantar a mi hijo aún de entre los muertos. ¿Cómo llamó a Abraham a la existencia a Isaac? Por la fe. Porque aquí dice, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Amén. Cuando Abraham pone a Isaac en el altar del sacrificio, ahí Isaac muere. Aunque el ángel detuvo la mano de Abraham y le dijo, Abraham, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho, porque ya vio Dios que le crees. Amén. Y cuando Abraham tomó al chico y lo quitó del altar del sacrificio, lo recibió resucitado. Entonces Abraham es el padre de la fe, porque él trajo a la existencia a Isaac. ¿Por qué? Dios oyó el pensamiento de Abraham. Por eso es que nuestros pensamientos son muy importantes, ¿sí? Nuestros pensamientos son sumamente importantes para Dios. Porque si nosotros estamos pensando mal de Dios, Él sabe que nosotros lo estamos juzgando por lo que hace o deja de hacer, por lo que nos pide, por lo que le pedimos y no nos da, o por lo que nos da que no queremos. ¿Sí? Y entonces el Señor es paciente con nosotros
Y nos enseña que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos, ¿sí? Y entonces dice el Señor, voy a fijar sobre ti mi mirada y te voy a enseñar el camino por el que debes de andar. Ajá. Y te voy a enseñar a tener pensamientos de bien y de paz como los míos. Porque el Señor conoce nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos, ¿sí?, son de suma importancia, son para Dios lo que Él hace en relación con nuestros pensamientos. Aquí Abraham pensó. Y Dios dijo, amén, soy poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos. Pero Abraham, por tu fe, no va a ser necesario. Pero ya vi que temes a Jehová. Y por esta obediencia de Abraham, Dios envió a Jesús. Lo envió a morir por nosotros. Lo envió, ¿qué dice la palabra en Romanos 8? En semejanza de pecado. ¿Sí? Dice que lo envió en carne y en semejanza de pecado. ¿Para qué? Para condenar al pecado. Entonces, si nosotros somos espíritu, andemos conforme al espíritu, ¿no? Pensando en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es digno de alabanza. Si existe alguna virtud, yo voy a pensar en eso, porque Dios sabe lo que estoy pensando. Y los pensamientos tienen un desarrollo. No sé si a alguna de ustedes le ha pasado que cuando estamos con malos pensamientos, pues de repente se nos cae el cuchillo, se nos cae la olla. A mí luego me ha pasado, ¿no? Que estoy pensando equivocadamente y ¡paz! De repente me pasa un accidente y digo, ay, no, pues qué cosa estoy pensando, ¿no? Porque también los pensamientos tienen un fluir, tienen unas, le dicen ahora los científicos que son ondas, o que son vibraciones. Los científicos han descubierto algunas de estas cosas, ¿no? Pero para Dios, nuestros pensamientos tienen el hacer o el no hacer de parte de Dios para nosotros. Entonces pensemos, ¿cómo van a ser nuestros pensamientos? Pensamientos de fe, pensamientos de bien, pensamientos de paz. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es omnisciente, omnipresente, y omnipotente. Amén. Y entonces con esa conciencia, entonces nosotros vamos a estar pensando en los pensamientos de Dios. ¿Sí? No podemos nosotros ser seres espirituales y a la vez ser seres pragmáticos. ¿Qué es el pragmatismo? Aquellos que solamente creen en lo que ven. Sí tienen un tipo de fe, ¿no? A ver, ¿cuál es el tipo de fe del pragmático? Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy esperando que se ponga el semáforo verde para poder pasar. ¿Y por qué creo que se va a poner? Porque yo sé que el semáforo verde tiene un sistema que lo hace que cambie en determinados minutos. Estoy esperando que ese es un tipo de fe, pero es una fe que pragmática. Es una fe que cree en lo que ve, en lo que analiza, en lo que toca, en lo que mira. Esa es una fe. ¿Cuál es la fe? Del hombre natural. Y Dios ahí no opera. ¿Por qué no opera ahí? No lo conlleva, ¿no? No es algo que el Señor tenga que hacer sobrenaturalmente. Entonces nosotros no podemos ser pragmáticos y a la vez ser espirituales, ¿no? O sea, no podemos decir, no, pues yo sí, yo creo que Dios, yo creo que sí, que Dios lo puede hacer, pero no, mejor yo lo hago. A veces somos así, ¿no? A veces es algo muy difícil, pero bueno, yo lo intento, ¿no? Y bueno, resulta que ni podemos, ¿sí? Porque a veces somos así. Y tenemos que dejar de ser así. Tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor, ¿sí? Y tener la mente de Cristo. Tener la mente de Dios, porque de otra manera, pues nada más nos hacemos como loquitos, ¿no? ¿Sí? Vamos a Romanos 8, porque esa es la palabra que el Señor quiere que quede bien afianzada en nuestro corazón.
Romanos 8. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme, ¿qué? A lo natural, a lo pragmático, a lo X, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay dos leyes, amén. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es una ley, amén. Aquí dice que es una ley. Y que esa ley me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora soy espíritu. Y el que se une a Cristo es un espíritu con Cristo, dice aquí en Corintios, ¿sí? El que se une, a ver, ¿dónde dice aquí? Aquí creo que lo anoté por aquí, donde dice, sí. Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Ajá. Esta palabra está hablando acerca de que somos el templo de Dios y de que cuidemos nuestro cuerpo, ¿sí? Aquí está hablando, dice la palabra de Dios, que cualquier pecado que cometa el hombre, que está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porque así como nosotros al unirnos a Cristo somos un espíritu con Dios, así aquel que fornica con una mujer pública, X, también se hace un cuerpo con ella. Está hablando en este contexto, ¿sí? Para explicarnos que somos un espíritu con Cristo y que debemos cuidar el espíritu que nos ha sido concedido, ¿sí? Que estamos unidos a Cristo. No podemos ser del espíritu de Cristo y a la vez ser del espíritu del mundo. Pues no hay concordancia en eso, ¿no? Y también dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Que cuando habla del Señor, habla de Jesús. Vamos a pararnos un poquito aquí. Dice la palabra de Dios que nadie puede llamar a Jesucristo Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces yo cuando hablo del Señor, estoy hablando de Cristo, porque yo soy espiritual. Y yo no puedo decirle a nadie Señor en el sentido, de la reverencia que me debe mi Señor, ¿sí? Si no es por el Espíritu de Cristo, porque la palabra lo dice. Entonces, los espirituales, cuando yo le digo a un hermano, es que el Señor me dijo tal cosa, y él sabe que yo le estoy hablando de Jesús, que no le estoy hablando de otro Señor. El Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu cuando estamos hablando del Señor, porque somos seres, ¿qué? Espirituales. Y acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Entonces aquí dice, 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿sí? Entonces, si yo tengo el Espíritu de mi Señor, yo tengo libertad. Ya no soy esclava del pecado. Ya no soy esclava de la concupiscencia de la carne. Al contrario, sujeto mi carne y la pongo en servidumbre. Amén. La pongo debajo de mi espíritu, porque mi espíritu es el que reina. Mi espíritu unido al espíritu de Cristo es el que reina. No reina mi carne. No le voy a andar teniendo envidia a mi hermano, no le voy a andar teniendo envidia a mi hermana, celos. No voy a andar en eso, ¿sí? En contiendas, en peleas, en herejías, en disensiones. No, ¿por qué? Porque son las obras de la carne, las cuales están sujetas y sometidas por el Espíritu. Porque el Señor lo dice aquí en Romanos 8, si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Pero si andamos en la carne, moriremos. Y eternamente. O sea, amados, la salvación no es un dicho.
La salvación no es un dicho, o sea, muchos años nos han enseñado que la salvación era un dicho, un decir, Jesucristo es mi Señor. Y luego ando en la carne, ¿de qué Señor hablas, no? Si andas en la carne, si andas en todo tipo de las obras de la carne, ¿cómo puedes decir que el Señor, que es tu Señor? Porque aquí dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Amén. Entonces andemos por el Espíritu. Seguimos. Amén. Dice aquí hablando de la legalidad. Quiero hablarles de la legalidad en Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque Dios no se puede negar a sí mismo, ¿sí? Dios tenía que condenar el pecado, Dios tenía que castigar el pecado, Dios tenía que ejecutar un juicio sobre el pecado. Pero no había nadie tan santo, tan limpio y tan puro como su amado Hijo, que lo pudiera y lo quisiera hacer. Amén. Esta es la legalidad que nos hace hijos de Dios, ¿sí? Que nadie me acuse, que nadie me condene, que nadie me juzgue, que nadie me critique, y el que lo haga, que se encuentre con mi Dios cara a cara. Porque yo ya fui justificada en la sangre del Cordero, lavada y purificada por la palabra de Dios. Porque aquí lo dice, y esta es la legalidad, esta es una legalidad absoluta. Amén. Que me hace hija de Dios, que nos hace hijos de Dios. Por eso es que no nos juzguemos unos a los otros, sino procurar no ponernos tropiezo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, ¿sí? Que Dios, ¿qué dice? Condenó al pecado en la carne de nuestro Señor. Condenó al pecado en la carne de nuestro Señor. Ahí se quitaron las actas que me eran contrarias. Las quitó de en medio y las clavó en la cruz, dice Colosenses. Por eso dice el Señor que nadie me juzgue en comida, en bebida, en días de reposo, lo cual era sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Sí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, dice el versículo 5, pero los que son del Espíritu, en las cosas ¿de qué? Del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amados, quiero que lean esta palabra. Nueve. Léanla, por favor. Léanla. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí hay dos palabras. Fíjense lo que dice. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que Dios y Cristo es lo mismo. ¿Sí o no? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Sí? Acabo de descubrir esto aquí en este momento que estoy parada. En este momento estoy descubriendo que el versículo 9 habla del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo. En este momento, amados. Y les testifico esto para que ustedes crean que el Espíritu de Dios está hablando a través de mí.
Porque en este momento estoy descubriendo que el versículo 9 habla del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo. ¿Alguien lo había visto antes? Levante la mano si alguien lo había visto. Porque a veces leemos, pero no nos es revelado. Por eso es que las revelaciones del Espíritu, la revelación viene por el Espíritu. Y yo no me había dado cuenta hasta este momento que estoy aquí parada, que este versículo 9 dice: el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Podemos entender que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismo? Es el mismo. Porque muchos dicen: no, es que el Espíritu de Dios es uno y el Espíritu de Cristo es otro. Y yo, ¿cómo? Yo no discutí eso porque yo no lo había investigado, pero ahorita me lo está diciendo el Padre. Aquí en este momento que estoy parada, me está diciendo: yo soy el mismo. El Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Sí? ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? El cuerpo de la concupiscencia está muerto. Así lo ve Dios, muerto. ¿Sí? Por eso es tan importante que recibamos, ¿qué? El don del arrepentimiento. Es un don que nos es conocido, porque el don del arrepentimiento nos lleva a arrepentirnos todos los días de nuestro peregrinar en esta tierra. ¿Sí? Porque el Señor, como dice Pedro habla acerca de esto, él dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración, como aspirar a una buena conciencia delante de Dios. Entonces, el don del arrepentimiento nos concede arrepentirnos de un mal pensamiento, de un mal sentimiento, de una mala acción, de una omisión. ¿Por qué? Porque todos los días estamos luchando contra el pecado. Y como les digo, lo tenemos sí debajo de nuestros pies por el Espíritu, pero tenemos que luchar. ¿Esto queda claro? Porque, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que ya no somos víctimas de la causa y del efecto. Ya no. La causa, el pecado, el efecto, la muerte, ya no somos víctimas de eso. Ya no. Ahora tenemos el don del arrepentimiento y la vida eterna. O sea, el arrepentimiento no es, o sea, como decimos, bueno, recibe a Cristo, arrepiente de tus pecados y todo. Sí, pero Dios como no nos quita, ¿sí? No nos quita esta carne, sino nos dice: por la fe el justo vivirá. Porque el Evangelio de Dios se revela desde el cielo. El Evangelio de Cristo se revela desde el cielo por fe y para fe. Pues el justo por la fe vivirá. Por eso es que nos da la fe y nos da el don. ¿Para qué? Para que todo nuestro caminar nos mantengamos en pureza. El apóstol Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Él se incluye. Así que, ¿qué? Estémonos limpiando siempre. De pensamientos, de sentimientos, de emociones, de omisiones, de acciones. ¿Para qué? Para que Dios sobre aquellas cosas que son conforme a su voluntad, como en Abraham. Abraham pensó bien de Dios y Dios actuó, ¿no? Pensemos bien de Dios. Dios es poderoso para darme esa casa que quiero, esa casa que necesito, ese transporte que necesito. Dios es poderoso para hacerlo. Lo creo. En su tiempo me lo va a dar. ¿Estás pensando bien de Dios? ¿O qué crees que Dios se opone? No. Dios quiere dártelo. ¿Sí? Pero te lo va a dar cuando estés preparado y en su tiempo, para saber y entender que tú eres espíritu y que Dios te da las cosas que necesitas para esta tierra.
Amén. Porque Dios es bueno. Y me extendería mucho aquí hablándoles todo el capítulo de Romanos 8 porque está muy grande y habla muchísimo de esas verdades profundas de andar en el Espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a andar en el Espíritu? ¿Cómo? Bueno, porque muchos dicen, ay, pero bueno, sí, tú hablas mucho de hablar en el Espíritu, pero ¿cómo le hago para andar en el Espíritu? ¿Cómo le hago? Dicen muchos, ¿no? Andar en el Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Mis palabras son espíritu y son vida. Si nosotros no leemos los evangelios, no leemos a Jesús, pues no vamos a andar en el Espíritu. ¿Qué vamos a andar en el Espíritu? Si nos la pasamos leyendo X cosa, o yo no digo que no leamos a veces las noticias, porque a veces de ahí el Señor toma para ponernos a orar. Bueno, yo a veces el Señor me pone a orar por algunas cosas que pasan en su creación, ¿sí? Porque leo algunas cosas. Pero no me la paso ahí todo el tiempo. Donde más me la paso es aquí. Entonces tengo que la palabra de Cristo, que es espíritu y que es vida. Yo voy a pensar como Jesús, a discernir como Jesús, a actuar como Él. Amén. Entonces por eso es tan importante que aquí dice que si nosotros no andamos en el espíritu, vamos a morir. Para siempre. Eternamente. Porque la carne para nada aprovecha. Y el que anda en la carne, pues, ¿qué va a llevar al cielo? Pues la carne no entra al cielo. ¿O qué entra al cielo? La carne no, entra el espíritu. Y el alma salvada. ¿Sí? Cuando nuestra alma manifiesta la obediencia al espíritu, esa es un alma salvada. Y ustedes me podrán argumentar muchísimas cosas, acerca de este asunto, porque bueno, mucho tiempo anduvimos pensando eso, pero realmente el Señor quiere salvar nuestra alma. ¿Pero cómo la salva? A través del Espíritu, siendo uno con el Espíritu, porque nuestra alma es de la misma naturaleza del Espíritu, ¿sabían? El alma no es de la naturaleza de la carne. En el alma están las emociones, los sentimientos, la voluntad, ¿sí? Pero es de la misma naturaleza del espíritu. ¿Por qué? No la podemos ver. Nada más observamos lo que hace un alma confundida, un alma reprobada. Entonces, sabemos que está en la carne, ¿no? Y que está perdida. Porque el cuerpo manifiesta lo que el alma piensa, hace y es. ¿Sí? Y Jesús murió por las almas, para que las almas fueran santificadas en la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y cuando nosotros estamos en la palabra, ¿estamos qué? Santificando nuestra alma. De tal manera que cuando nuestros días se terminan en la tierra, nuestra alma está santificada junto con el Espíritu. Amén. Unida al Espíritu. Y pronto volamos, vamos con el Señor, con un alma salvada. Amén. ¿Por qué? Porque no es magia. Qué bueno que fuera magia, ¿no? Porque muchos dicen, tú nada más di y ya eres salvo. Pues no. Aunque lo digas, si no lo haces, porque la fe sin obras es muerta. Y así como dice Santiago, ¿no? El espíritu, dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así la fe sin obras es muerta. Por eso es que nuestra fe tiene que dar un fruto. Y yo tengo mucho desde que llegué a nuestro Señor, orando y rogando y clamando. ¿Por qué? Porque yo pudiera dar el fruto del Espíritu. Y así todo el tiempo clamando, Señor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Señor, yo cómo fallo en la paciencia, cómo fallo en esto. Fortaléceme, Señor. Y así tenemos que clamar, amados, ¿sí? Para andar en el Espíritu, porque si no, cuando menos sintamos, ya los deleites de la carne, sí, luego nos conquistan, ¿no? Y bueno, ya no les voy a leer todo Romanos 8, porque bueno, está grande, pero léanlo en su casa, por favor, y órenlo. Hay algo muy hermoso, porque desde el 28 dice, más que vencedores. Somos más que vencedores, amén.
Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta palabra aquí me quiero detener un poquito. Dice, a los que antes conoció. A todos. La gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. A todos. Pero aquí está el libre albedrío del hombre. El que quiere seguir a Cristo y el que no lo quiere seguir. El que tiene corazón para Dios y el que no lo tiene. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No quiere que ninguno se pierda, porque Él es bueno, Él es justo. Pero Él sabe quién sí, quién no. Pero Él dice que a todos nos conoció, porque todos venimos de Dios, somos creación de Dios. Todos los hombres, todos los hombres. No hay ni una creación del diablo, Él no crea nada. ¿Sí? Y cuando el Señor Jesús le dice, ustedes son hijos del diablo, no les está diciendo que sean creación del diablo, les está diciendo que piensan como el diablo, que hablan como el diablo, que las obras del diablo hacen. Por eso les está diciendo hijos del diablo, porque ustedes piensan como el diablo, hacen como el diablo, todo lo hacen como él, pues son sus hijos. Pero no que fueran creación de él, porque él no crea nada. Él no crea, ¿sí? Por eso es que nuestros pensamientos deben ser espirituales conforme a Dios. ¿En qué nos distinguimos? Que somos hijos de Dios en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que decimos. Somos hijos de Dios, ¿sí? Nadie puede decir que es hijo de Dios si está hablando un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Purifiquemos nuestros corazones, purifiquemos nuestras almas, nuestras mentes, purifiquemos nuestros labios. Porque decían, no, pues si ustedes decían que los discípulos eran conocidos por la forma en la que hablaban, porque hablas como Él, ¿no? Ya no decimos groserías, ya antes sí éramos bien groseros, pero ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya pensamos y sentimos como el Señor. Amén. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿En quién? En la sangre de Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, podemos seguir leyendo Romanos 9, nos sigue hablando del Espíritu y toda la palabra de Dios nos habla de que somos Espíritu. Amén. Seamos conscientes de esto y no andemos en la carne y no nos hagamos vanagloriosos, ¿sí? Pensando que si andamos en la carne, el Señor nos va a atender. No nos va a atender nada, porque el Señor no tiene nada que ver con la carne. El Señor se lo dijo a Noé. ¿Qué le dijo a Noé el Señor? ¿Sí? Yo soy espíritu, Noé, ¿sí? Y los hombres son carne. Y mi espíritu no va a contender con la carne de ustedes. Los años del hombre serán 120, dijo el Señor. No volveré a destruir la tierra, pero no, mi espíritu no va a contender con la carne del hombre. Entonces, si andamos en la carne, hermanos, no esperemos que el Señor nos dé cosa alguna, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Señor es espíritu. Andemos en el espíritu. Glorifiquemos a nuestro Señor en el espíritu, ¿sí? Y traigamos a la existencia lo que no es como si fuera y lo veamos, que nos dé ojos redentivos el Señor para mirar aquello que no lo vemos con ojos físicos, pero que lo podemos ver con los ojos espirituales.
Y cuando vemos con los ojos espirituales aquello que anhelamos, aquello que deseamos, ¿sí?, que es conforme a la voluntad de Dios, ténganlo hecho, lo tenemos. Pero hay que desarrollar esta espiritualidad. Hay que creerle a Dios, hay que pensar como el Señor. Y vamos a orar. Amén. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Amado Dios, tú eres espíritu, Señor, y los que te adoramos, Señor, tú quieres que te adoremos en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a pensar en el Espíritu, a actuar en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor. Dice tu palabra, Señor, que somos deudores, Padre, pero no a la carne para andar conforme a la carne, Señor, sino que somos deudores, Señor, del Espíritu, porque queremos andar conforme al Espíritu, Padre, para vivir eternamente contigo, Señor. Ayúdanos, Dios de Israel. Bendícenos, Señor. Danos conciencia de que somos espíritus santificados por la sangre del Cordero, Señor. Ayúdanos a tener pureza de labios, Señor. Oh, te entregamos nuestros temperamentos enojones, frustrados, Señor. Todo aquello que nos impide vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, y te pedimos por toda alma extraviada, por todo hijo tuyo que se haya apartado de ti, porque le parece difícil andar en el Espíritu. Pero tú, Señor, ten misericordia, Padre, y recuérdale, Señor, que es tu camino, que es tu verdad, que es tu vida, Señor. Oramos por cada alma extraviada, oramos por los perdidos, oramos por México, clamamos, Señor, porque tú, Señor, traigas orden y dirección a esta nación, Padre. Tu palabra dice, Señor, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Señor, como Dios de los vivos, como Dios de los espíritus, te invocamos, Señor, tu misericordia y tu compasión por esta nación, Señor. Y Padre Santo, levanta, Señor, a los muertos, Señor, porque Padre Santo, cada vez que un espíritu es despertado por tu espíritu y viene a la gloria, Señor, dice tu palabra que estamos juntamente resucitados con Cristo, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, y danos visión espiritual para que todo sea conforme a tu voluntad, acomodando lo espiritual a lo espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, fluye, Padre, fluye en cada corazón, fluye en cada alma, fluye, Señor. Haznos seres espirituales, Señor. Oh, renunciamos a la religiosidad, a la hipocresía y a la mentira que viene de la religiosidad. Echamos fuera de nuestra vida en el nombre de Jesús, Señor, para andar como tú anduviste en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, aleluya. Recibimos a ella para alabar y bendecir a nuestro Dios. Amén, que es Espíritu y que es vida. Amén. Pues sí, que Dios nos ayude cada día a andar en el Espíritu. Y pues nos ha hablado el Señor acerca de que esencialmente somos Espíritu, como nuestro Señor está en el Espíritu, y que el Padre pues nos ayude a vivir, a ser transformados cada día en nuestros pensamientos, porque ahí es donde está toda nuestra batalla diaria va a estar en nuestros pensamientos, y que el Señor nos ayude a llevar, como dice aquí la Biblia, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, y no a la obediencia a nuestras emociones, no a la obediencia a lo que nos dicta el mundo, no a la obediencia de nuestro temperamento, de nuestra carne, no. Dice ahí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Así que bueno, que ese sea nuestra oración de esta semana, que cada día le digamos, Señor, ayúdame a andar en el Espíritu, a sujetar mi carne a tu Espíritu, a andar y vivir en el Espíritu de Cristo Jesús, cada día. Amén. Y bueno, vamos a despedirnos con este canto que dice, quiero conocer a Jesús, el árbol de vida, en Él tenemos nuestra vida, nuestra espiritualidad está en Él. Así que bueno, pues vamos a despedirnos con este canto.
quiero conocer a Jesús. Señor, queremos conocerte, conocer a Jesús, Padre. Conocerte, Padre, eso es lo que queremos. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua. Yeshua, tú eres el más bello, Padre, entre millares y millares. Eres nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador. Estamos agradecidos por tu misericordia, porque por tu misericordia, como bien dice tu palabra, no hemos sido consumidos, porque grande es tu fidelidad. Gracias, Padre. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos el siguiente domingo. Estamos haciendo los servicios los domingos 11 de la mañana, presencial aquí en la zona de Bosques del Lago. Te esperamos. Que Dios te bendiga.